Cuarto, el proceso del reciclaje encarnatorio, modelo de inteligencia espiritual. Ve de continuo a tu propio espíritu y renuévate continuamente en él. Marco Aurelio. Las actuales creencias reencarnacionistas son más esotéricas que religiosas. Tienen en sus diversos matices una característica común: carecen de un fundamento científico estructurado. Pueden contener incoherencias con el conocimiento de la ciencia unificada, pero la ciencia nunca ha hecho el seguimiento de los notables esfuerzos y hallazgos de trabajos pioneros, señalados en el numeral 3.4.5 precedente, lo que ha dado pie a versiones serias pero incompletas, o con algunas incoherencias, otras hasta ridículas. Por ejemplo, que los hombres, según la gravedad de sus faltas, reencarnarán en diversos animales, siendo, como ya se explicó, que la irracionalidad de estos no les permitiría nunca aprehender con H la lección evolutiva que lo desbloquee. Solo puede hacerse reciclando a una nueva vida con mente racional. También priman en estas creencias la finalidad penalizante o castigante de la reencarnación, sin caer en cuenta que, como lo hemos propuesto en nuestro modelo, la verdadera finalidad del reciclaje espiritual encarnatorio es la de permitir el desbloqueo espiritual y otorgar a cada quien los recursos necesarios para continuar su desarrollo evolutivo perfectible o metaentrópico. No existe entidad ni trabajo investigativo que dé con claridad una explicación integral y lógica a las diferentes versiones existentes. Tampoco parece haber entre ellas ninguna que pudiera convincentemente ser la verdadera forma de reencarnación. También las regresiones hipnóticas que presentan posibles recuerdos de vidas anteriores están expuestas a diversas explicaciones técnicas que indican que pueden tratarse de percepciones fallidas. Por ejemplo, sugestión hipnótica, autosugestión, mitopoiesía, exceso de protagonismo personal, canalización, etc., y no constituyen prueba suficiente de reencarnación, por lo menos no en todos los casos. Tampoco es determinable cuáles serían las verdaderas y cuáles no. Para inteligencia espiritual, la evolución del universo es sólo un proceso indivisible, en parte física y otra espiritual, que contiene lo mental. Por eso nuestro universo es holístico. Por esto abordamos su estudio bajo los dos ordenamientos, el físico y el metafísico, para facilitar su comprensión. Ante la anterior situación, inteligencia espiritual estima de la mayor importancia haber obtenido su propuesta llamada el reciclaje encarnatorio, para así ofrecer una teoría que explique de manera efectiva lo observado personal y o culturalmente respecto a casos y fenómenos del más allá, que permita al lector superar respecto al tema de la reencarnación lo que aportan actuales culturas y religiones, visto en los capítulos 2 y 3 del presente bloque teórico 4.3, ya que sus apartes contienen
A. Confusos mitos de fantasiosos temores e ilusas esperanzas. B. Pueriles o facilistas suposiciones o soluciones que el progreso del conocimiento a través de la historia ha demostrado que son absurdas por la ignorancia que demuestra, por su crueldad o por su falta de consistencia lógica. C. Instrumentos que se han utilizado para insólitas manipulaciones, para lograr o mantener el poder político de las naciones imponiendo dogmáticas creencias. D. Razones no suficientemente integradas y o vertebradas, por los que generan el rechazo justificado de pensadores, algunos cargados de lógica y otros de intuición, y algunos sorprendentes verdades reveladas, rescatables por su coherencia con la ciencia, o que sirven para completar los vacíos, donde ésta ya no puede explicar más, pero que sirven a inteligencia espiritual como valiosa fuente de confirmación de algunas de sus propuestas. Lo anterior hace necesario para inteligencia espiritual plantear, fuera de contexto religioso, un nuevo modelo postconvencional que sirva de referencia inicial para saber éticamente qué nos espera a ultra largo plazo cuando nuestro cuerpo biológico colapse definitivamente y confrontemos espiritualmente el proceso del más allá. Para poder alinear desde ahora nuestros planes del presente y del futuro con ese ultralargo plazo, bajo la óptica académica, la propuesta de inteligencia espiritual no debe ser considerada como una egoica pedantería intelectual movida por el mezquino afán de figuración y menos de comercialización, sino para que sirva a la nueva ciencia holística en dar los pasos iniciales de la ciencia de la espiritualidad, que complemente a la ciencia reduccionistamente materialista para una mejor y más efectiva comprensión de nuestra realidad holística, en este sublibro sobre el más allá de la muerte. Dada su naturaleza metafísica, esto no se hará mediante un protocolo lleno de convencionales formalismos que la ciencia oficial exige para comercializar un producto en el mercado de consumo masivo. El modelo del reciclaje encarnatorio se ha desarrollado adhiriéndose lo mejor posible a los requisitos planteados por Mario Bunge para desarrollar una propuesta seria para el conocimiento científico, que el modelo sea racional, analítico, metodológico, exacto en su lógica y verificable en su proceso lógico ante N auditorios, y que no se llegue a rechazar la esencia de la propuesta después de pasar nuevas pruebas de falsabilidad, como la propuesta por Karl Popper. Sobre todo, inteligencia espiritual aspira que su propuesta explique de una manera general y convincente, sobre todo de una manera efectiva, lo observado y lo observable en este difícil tema sobre la espiritualidad, que es inmaterial o metafísica, especialmente por la infranqueable barrera de la muerte. Con el ánimo de usar esta propuesta como un referente válido, en ausencia de mejores, para hacer predicciones generales y válidas, ya que ante el inaccesible mundo del más allá, lleno de confusas e imprecisas explicaciones,
es necesario un mínimo posible de premisas, utilizando lo máximo posible el conocimiento actualizado interdisciplinario de una ciencia oficial hecha con su enfoque 100% para estudiar y admitir solo lo que es físico. Tratar de ir más allá, de explicar lo tangible y hacer proyecciones razonables dentro de la intangibilidad de la ciencia de lo espiritual. Estamos en mora de llenar los vacíos que las religiones y la ciencia dejan en el conocimiento humano y en nuestra cultura, y que es una imperiosa necesidad tener algún derrotero confiable ante la realidad holística que tiene la vida, la muerte y el más allá. Inteligencia Espiritual ha venido proponiendo en sus anteriores bloques teóricos con metodología científica, con armonía y coherencia con los conceptos básicos de la ciencia materialista, cómo ampliar los paradigmas de la ciencia oficial. En los extremos del conocimiento científico de lo micro, se hace necesario salir del dogmatismo decoherente en que la física cuántica ha caído, arrastrando de por sí a la genética, a la neurociencia, negando toda participación holística en la ciencia actual del ordenamiento micro, que es el borde mismo del límite de lo material. Con el ánimo de que la ciencia la tome como lineamientos iniciales de su futura gestión holística, las propuestas expuestas en sus bloques teóricos 1, 2 y 3, Inteligencia Espiritual se propone utilizar para el desarrollo de este capítulo, entre otros conceptos: A. La existencia de la evolución holística como ley divina que marca el destino de la creación hacia el receptor universal. B. La holodinámica y la metaentropía. C. La permanencia de las estructuras básicas de conciencia del espíritu más allá de la muerte. Inteligencia Espiritual explicará cómo partes principales del proceso del reciclaje encarnatorio. Primero, la existencia de 4 genomas holístico. Segundo, la disolución del ego. Tercero, la permanencia del simbre para el precursor espiritual. Cuarto, la etapa de un juicio evaluativo. Y quinto, el nuevo concepto de un diseño preencarnatorio para cada precursor espiritual, que son el complemento faltante en lo ya propuesto por Inteligencia Espiritual sobre la conciencia de la mente espiritual, explicada en su bloque teórico tercero. La mejor manera de aproximarnos a la verdad, explicada en su bloque teórico segundo. Y la mejor manera de concebir a Dios, a sus leyes, a su creación y a su recepción universal, explicado en su bloque teórico primero de los respectivos libros de esta colección.